Yo me imagino el esfuerzo que tiene que haber hecho Paula para seleccionar 4 o 5 casos de los que han ocurrido, pero uno puede tener una idea de la magnitud del robo cuando piensa que el jardinero, el chofer y el secretario privado del presidente Kirchner están todos enjuiciados por enriquecimiento ilícito y que a la hija del presidente se le encontró una caja de seguridad con $5 millones que no puede explicar de dónde vienen. Casos de este tipo. Pero ahora vamos a ver, para mí, lo que es la otra cara de la corrupción, que es la impunidad o el ejercicio del Poder Judicial. Y para hacerlo tenemos a uno de los periodistas argentinos de investigación más premiados. Carlos Saboya tiene una cantidad enorme de premios, voy a tratar de resumirlos. Es licenciado en Comunicación Social de la Universidad de La Plata. Desde el año 2014 es editor de las noticias judiciales del diario Clarín, al que ingresó en 1997. Durante una década integró el equipo de investigación del diario, luego de trabajar como redactor en las secciones Política Internacional e Información General. Integró la redacción del diario Ámbito Financiero y dirigió la revista La Letra K, que supongo que no tiene nada que ver con Kirchner. Hasta 1998 dirigió la revista. Sus análisis se publicaron en la edición española de la revista Foreign Policy. En el 2018 ganó el primer premio de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas, ADEPA, al periodismo judicial y el premio Security al periodista del año. En el año 2012 integró el equipo ganador del premio Rey de España y en el 2013 fue finalista del premio Gabo de la Fundación Nuevo Periodismo creada por García Márquez. En el 2010 obtuvo el segundo premio Walsh Media Awards y en el 2008 el premio a la actividad otorgado por la Academia Nacional de Periodismo de Argentina. Fue finalista del premio a la mejor investigación periodística en un caso de corrupción que otorgan IPIS y Transparencia Internacional Latinoamérica en las ediciones del 2007 y 2008 y ganó la primera edición de la beca latinoamericana de la Fundación Avina en el 2006 y el premio Henry Dunant del Comité Internacional de la Cruz Roja sobre Periodismo Humanitario. Fue finalista en el Premio Iberoamericano de Comunicación por los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia en el 2005 y ganador del Premio de ADEPA en la categoría Derechos Humanos del 2000. En el 2015 publicó su libro de investigación periodística Espiados, que está fuera a la venta, donde describe el sistema de restricción de libertades por parte del Estado kirchnerista. Actualmente integra el equipo periodístico del debate de política, debate que se transmite por televisión, Intratables en América Televisión. Claudio. Bueno, muchas gracias, Guillermo, muchas gracias a las autoridades y referentes del Instituto y a cada uno de ustedes por venir y acompañarnos esta tarde que está anocheciendo ya. Bueno, me toca contar, vamos a tallar rápidamente una faceta diferente de este prisma que estamos construyendo un poco entre todos los que estamos hablando esta noche aquí, respecto a la microfísica de la corrupción, a la estructura cultural, institucional, legal, y yo voy a hablar un poco también judicial, que la permite, que la reproduce y que la giganta, por lo menos hasta ahora. Ustedes saben que en mi país los jueces, los fiscales y la institución judicial, según todos los sondeos de los últimos 4 años al menos, dan un descrédito que oscila entre el 78 y el 82% de rechazo, solo superado y en algunos casos por los sindicalistas. Sin comentarios. Ustedes harán su ranking y qué significa este desempeño en las encuestas. ¿Por qué? Uno se pregunta, los jueces son parte de uno de los poderes centrales del Estado, aunque siempre el que está debajo o más lejos de la mirada pública, del escrutinio público. Bueno, porque no hay respuestas en 2 esferas, nosotros nos vamos a referir a una, son la del delito común y la inseguridad ciudadana, el delito violento, que ha recrudecido mucho en la Argentina y que está causando graves problemas en la sociedad y en la política ya, pero en esa área no nos vamos a meter. El otro es la corrupción. Los periodistas tenemos la información, la labor, la tarea de informar y de ya explicar. O sea, el árbol es tan grande que uno tiene que ir contando cómo se vinculan los casos, por qué los mismos protagonistas están enjuiciados en distintas causas judiciales, qué se los acusa en cada momento, cuál es la estrategia de cada uno para intentar desviar
la investigación hacia otro lado y mientras tanto vamos descubriendo por qué los jueces, los fiscales, los tribunales, las cámaras no hacen lo que tienen que hacer, como no lo hacían muchos años atrás. Y así, con esta dinámica un poco descorazonante, fuimos dando forma a lo que yo denomino, tomando prestado en términos de las ciencias sociales, el dispositivo judicial de impunidad. El dispositivo es la construcción de un sistema donde cada parte, cada elemento de ese sistema cumple una función específica en una determinada situación, bajo un determinado estímulo. El dispositivo judicial de impunidad se fue construyendo a partir de muchas décadas. Vamos a montarnos sobre lo que, por supuesto, conversaron acá las doctoras preopinantes, dirían en el Congreso, porque esto fue, digamos, los corruptos, tanto empresarios, sindicalistas, políticos, funcionarios, han ido, obviamente, cubriendo su retirada, como cualquier ejército que pretende ir a la conquista. Y la forma de cubrir su retirada o de garantizarse que no iba a haber problemas nunca era cubrir con leyes inútiles, así como fueron útiles para la corrupción, un poco lo que decía Natalia, inútiles para ser juzgados, y por un sistema y personas que encarnan ese sistema que garantizaran la impunidad. Entonces, primera ficha de este dispositivo judicial de impunidad es: jueces y fiscales trabajan para garantizar, en definitiva, que la impunidad no sea nunca molestada, como de alguna forma ahora empieza a ocurrir por algunos de los motivos que contaban las chicas recién. Una de los elementos centrales de este dispositivo fue la organización de la justicia. La justicia federal argentina, la justicia federal porteña en Buenos Aires, que es la que juzga los casos de corrupción cometidos por funcionarios de la nación, o sea, por el gobierno nacional, son juzgados en un edificio, una mole de cemento, donde funciona todo, o sea que más de una vez soñamos con que algo suceda en eso y explote todo y a ver qué es lo que puede pasar al día siguiente, que es cerca del puerto de Buenos Aires, porque toda nuestra historia se define en el Río de la Plata y en el puerto. También la impunidad judicial se desarrolla en un edificio que está en la avenida Comodoro Pi, es el nombre de la calle que bautizó a los tribunales con todos sus escalones de granito por los que transitan un montón de abogados que se llenan de oro, de acusados que terminan en nada y de jueces que también se llenan de oro, pero que la función que deben cumplir no la cumplen y generan este resultado que estamos diciendo. Digamos, la desaprobación de la justicia fue empinándose en los últimos no menos de 10 años, pero gravemente en los últimos 3 o 4 años. La justicia federal tiene una forma, ustedes no van a poder creer, y yo me voy a tomar 2 minutos nomás para relatarla, porque solamente a través de este relato van a poder comprender los números que yo también tenía y que coinciden con lo que contaba Natalia recién, esta cuestión de que no hay, ni siquiera se llega a la etapa del juicio y mucho menos de condenas. La primera parte de una instrucción por un caso de corrupción, como de narcotráfico, un delito complejo, que es el que investiga la justicia federal, la instruye un juez, la investiga un juez a partir de una denuncia de un fiscal. Es una instrucción por escrito, se dan órdenes, se pueden pedir pericias, medidas, allanamientos, eventualmente cuando eso avanza hacia algún lugar se llama declaración indagatoria a los acusados, lo cual ya pareciera que hay una cierta certeza de que algo ha pasado ahí, se los indaga a los acusados, habría un plazo, y ahí me voy a detener, de pocas semanas para definir si ese acusado que fue indagado pasa a ser procesado. Fíjense la cantidad de palabras que inventamos los argentinos para poder contar que esto no va hacia ningún lado. El procesado queda ahí como una buena torta, se queda unos cuantos años como procesado en el mejor de los casos, que la causa lo haya avanzado. En un momento el juez dice, bueno, yo creo que mi investigación terminó, la cierro y la elevo a juicio oral. Va a un sorteo, pero no dije algo. Mientras esta instrucción se lleva a cabo, todos los acusados, no conjuntamente, individualmente, también los querellantes, pero sobre todo los acusados usan esto, pueden apelar cada una de las medidas que dicta el juez, cada una a una segunda instancia que es la Cámara Federal porteña, que tiene 3 jueces, y si no les gusta lo que la Cámara resuelve sin ningún tipo de plazo,
pueden apelar a la Cámara Federal de Casación Penal, que son otros 3 jueces. Pero estoy hablando de apelaciones que ahora, en el último tiempo, algunas de ellas son rechazadas sin límite. Y dicen, mire, esto no. La expresidenta Kirchner está por ser enjuiciada en el primer juicio oral que va a encarar, por haber direccionado la obra pública en su provincia, en Santa Cruz, hacia un amigo de su fallecido esposo. Por una cuestión multimillonaria, todos los contratos de obra pública vial, de obras que no se terminaron, que tenían sobreprecios tremendos, que se hacían sin tener capacidad técnica siquiera para haber licitado, etcétera, etcétera. Una maniobra muy bien investigada en este caso, con un trabajo muy serio, va a comenzar el juicio oral. Una semana antes de que ese juicio oral comience, que se retrasó porque se murió uno de los jueces, la doctora Kirchner pidió que todo se lleve a la justicia de Santa Cruz, después de 4, 5, 6 años de trabajo, poquito menos, en este caso. Por ejemplo, al día siguiente dice, no, tampoco quiero que empiece este juicio porque yo pedí que tomaran algunos casos testigo de todas las obras que hay y la pericia sobre esos casos todavía no se terminó, que le va a dar horrendo, por supuesto, porque están muy, muy probados. Entonces, hasta que eso no esté terminado, que el juicio no empiece. Solamente 2 ejemplos de las últimas semanas. Entonces, todo se puede apelar en infinidad de recursos. Todos los acusados en determinada cantidad de veces. En cada una de esas apelaciones no hay plazos. Esto ustedes no creo que lo puedan asimilar con la gravedad que tiene. Un juez puede recibir una denuncia de un fiscal, dejarla ahí el tiempo que se le ocurra, después moverla al ritmo de la política, y ahora me voy a desviar un poco por este callejón oscuro. Evidentemente terminar cuando el tiempo político lo amerita con esa investigación y con todas estas recusaciones elevar la causa a juicio oral. Se sortea un tribunal oral federal con otros 3 jueces, ustedes vayan contando cuántos jueces intervinieron por el camino viendo la prueba, analizando las medidas de la instancia inferior, etcétera. Va a convocar a las partes, se hace una lista de testigos, muy pocas causas llegaron a juicio oral, entonces es una experiencia nueva, es como un Disney institucional. No hay muchos juicios orales en la Argentina, no los hay. Entonces, ¿qué pasa? No tenemos dónde hacerlo. Por lo tanto, los pocos juicios que comienzan, se necesita una única sala que hay y hay una audiencia por semana en juicios que duran 8, 10 meses, un año y pico o más, en juicios de lesa humanidad, de causas de crímenes de lesa humanidad, donde, como decían hoy también, urge saber la culpabilidad o la inocencia, duran 2, 3, 5 años, 7 años. Esto cuesta creerlo. La letra acá de la revista que yo dirigía era por Franz Kafka, por supuesto, cuando yo era estudiante, pero después cobró otro sentido esa letra, desgraciadamente para los que nos tocó sufrirlo. Bueno, les contaba, comienza el juicio oral. Se llevan a cabo las audiencias, los testigos, etc. Vamos a suponer que hay una condena, que hay una sentencia condenatoria. Esa sentencia condenatoria, uno dice, bueno, vino la instrucción, todas las apelaciones, el sorteo, el juicio, un estadio lleno de jueces ya dictaminó, es apenas, ¿cómo lo podemos describir? Una indicación de que esa persona quizás sea culpable de algo que habría que ver qué pasa, porque tiene derecho a apelar al Tribunal Superior Penal, que es la Cámara Federal de Casación, de la cual yo les hablé recién, pero ahora con la condena. Tenemos, ahora, hace poquito, tuvimos a nuestro ex vicepresidente de la Nación por un juicio que se le llevó a cabo por querer hacer un negocio con la máquina para imprimir moneda nacional, desplazó a sus antiguos dueños históricos, o sea, el Estado produce en una fábrica, había otra con capacidad de hacerlo, desplazó a sus dueños históricos que estaban en un problema financiero muy grande, habló con el organismo recaudador, que se llama AFIP en la Argentina, para que primero los apriete a ellos, quedarse con la fábrica, después que le perdonen que le perdonen esa deuda, que le den un plan de pago a 5 millones de años, y después hacer que el Estado lo contrate para imprimir moneda nacional. Imagínense la cantidad de pasos, un poco lo que contaban también Natalia y Paula. ¿Cuántas cosas fallaron ahí? ¿Cuántas cosas pudieron ocurrir delante de nuestros ojos? Estamos hablando de una democracia con división de poderes, con prensa libre, cuando la dejan, cuando nos dejamos, cuando nos lo permitimos los periodistas también, tenemos responsabilidad, la que nos quepa. Entonces,
esa condena de la que les hablo ni siquiera quiebra el principio de inocencia en la Argentina. Y lo digo en serio. No quiere decir que no pueda ser recurrida. Una persona que pasó por todas estas alternativas, las pocas que llegaron a este juego macabro de la OCA, tampoco perdió su principio de inocencia hasta que esa condena sea eventualmente confirmada por la Cámara Federal de Casación, en donde recién ahí la justicia, el sistema argentino, considera que hay un doble conforme, porque la instrucción parece que no hubiera ocurrido, y entonces esa causa sería firme. ¿Cómo sería firme? Bueno, otro expresidente, porque acá tenemos ejemplos para lo que ustedes pidan, Carlos Menem, que lo nombramos varias veces durante esta tarde, de la miríada de causas que podría haber tenido, que muy pocas en aquel momento llegaron a la justicia y menos aún lograron evadir todos estos obstáculos, fue condenado hace unas pocas semanas, en fines del año 2018, por corrupción usando el dinero reservado de los organismos de inteligencia. Ustedes habrán visto el comentario también de Guillermo del libro. Ahora vamos a hablar de la relación entre los fondos reservados de los organismos de inteligencia, la justicia federal y la corrupción, porque ahí está uno de los nudos de las secuoyas que hablaba Natalia hoy. ¿Qué es lo que ocurrió? Pagaba sobresueldos a los funcionarios con fondos reservados de los espías. Entonces se iba repartiendo dinero en los años 90, eso llevó a en un momento una denuncia, se juzgó, se condenó. Recordemos que Carlos Menem dejó de ser presidente hace 20 años, en 1999. O sea que su gobierno fue necesariamente antes de 1999 y los hechos que se están juzgando pasaron hace más de 20 años. La condena fue ratificada por la casación, y dijimos, bueno, listo, se terminó. No, los jueces de esa sala de la Cámara de Casación habilitaron un recurso extraordinario para ir a la Corte Suprema de Justicia, que en esta medida es una cosa ultra extraordinaria. Me valió una discusión con su hermano, Eduardo Menem, una discusión pública en la que no estuvo muy educado el ex senador Eduardo Menem, porque no había ningún precedente de esto. Y cuesta mucho, desde el lugar que nos toca a los periodistas, explicar esta complejidad que yo estoy compartiendo con ustedes en las noticias del día a día. Ir alarmando cuando las cosas van sucediendo en un camino que algunos ya conocemos, dónde va a terminar, cuáles van a ser las estaciones y hacia dónde acaba este asunto. Entonces, cuando yo les digo por qué los argentinos no creemos en la justicia, cómo funciona esto, ustedes sepan que en los últimos 20 años, según una auditoría, esto sí lo destaco realmente, con muchas fallas que hay, uno de los organismos que creó la Constitución de 1994 es el Consejo de la Magistratura. Vean la historia que hay en el problema los constituyentes sabían, y un poco el expresidente Alfonsín impuso la creación de este organismo para que no sea justamente el presidente el que elige prácticamente a dedo el candidato a ser juez y solamente el Senado le ponía el último sello. Así se elegían los jueces hasta ahora. Él supuso que el Consejo de la Magistratura iba a ser un organismo para seleccionar a los candidatos a jueces que el Senado después debe aprobar y para controlar la función de los jueces y eventualmente destituirlos o enjuiciarlos en un juicio político, un jury, que iba a ser un organismo que iba a regular un poco este potro. Y la verdad es que no lo logró. En los últimos años sí se creó por primera vez un sistema de auditorías en donde, fíjense, una ficha que tienen que llenar los jueces es fecha de la denuncia, para que vean lo elemental de lo que estamos hablando. ¿Cuándo fue la imputación del fiscal, o sea, la acusación, fecha de la primera indagatoria, o sea, cuánto tiempo pasó entre el fiscal acusó y el juez dijo, bueno, a ver, voy a consultar, voy a convocar al acusado para interrogarlo en indagatoria, para que pueda defenderse de esto que lo estamos acusando. Y así, pero una cuestión muy sencilla y que todavía está procesándose. Después de mucha resistencia, estas auditorías, cuyos resultados habló Natalia hace unos minutos, abarcaron el periodo 1996-2016. 20 años, para que no sea una cosa con selectividad política. En ese tiempo, yo quiero compartir con ustedes, solamente en la justicia porteña hubo 5.434 casos por corrupción, es decir, delitos contra la administración pública, de los cuales 1.032 seguían abiertos. De esos 1.032, el 68% estaba en la etapa de instrucción, en la de los jueces
que escriben y que tienen que llamar, etc. Entonces, ¿cómo hacemos para que los argentinos recuperemos la esperanza? Pues ya tenemos que hablar en términos metafísicos. Bueno, va a ser muy difícil. Y ahora, les dije que iba a abrir un callejón oscuro, voy a abrir otro gris. La justicia y la política argentina están diseñando herramientas de emergencia. Ustedes saben que las herramientas de emergencia son de emergencia y por lo tanto son controvertidas. Es aplicar morfina a un enfermo al que otro médico debe salvarle la vida. Hay 3 herramientas que están hoy en el ojo del debate de la minoría pequeña de los argentinos que debate esto, también quiero resaltarlo, que son la ley de extinción de dominio de los bienes habidos por la corrupción, algo que ustedes dirán, pero si acá existe hace 3, 4, 5 décadas. Bueno, nosotros no tenemos una ley que prevea esto. Ahora el gobierno sacó un decreto, que es esta orden administrativa, sería aquí en el sistema norteamericano, que por supuesto no es constitucional, eso es claro, pero para tratar de mover el asunto y por otro lado hacer una jugada política de alto impacto. Ahora, la extinción de dominio, por supuesto, prevé que el Estado recupere, entre comillas, un montón de bienes y de dinero que se presume que son habidos por la corrupción, mientras el proceso penal no terminó. El proceso penal del que hablé hasta recién. Por lo tanto, esto se llevaría a cabo dentro de la justicia civil o por otros carriles. Y uno dice, bueno, a alguien que no es culpable le vamos a sacar la plata. Sí, también, dice, bueno, el poder económico, el poder político, pero el poder económico sobre todo, de los corruptos, que como ustedes bien saben, después se terminan aliando en muchos casos con otros delincuentes complejos, narcotraficantes. El narco está penetrando muy fuertemente en la orla del río Paraná argentino, muy fuertemente, ya empezó a corromper despacito la política, cosa que hasta ahora la Argentina estaba, gracias a Dios, todavía vacunada y ya empezó a haber casos de jueces, de fiscales, de 2 intendentes justo de la misma zona. Ustedes saben, les estoy hablando del límite entre Argentina y Uruguay y Argentina y Brasil, el río Paraná, que es una vía muy importante para el narcotráfico. Entonces, corrupción, narcotráfico, todo lo juzga la justicia federal, que es la que tiene estos expedientes en la mano o bajo la suela. Hay un colega y muy amigo mío que se llama Gerardo Tato Ian, que escribió el libro negro de la justicia el año pasado y habla de la lógica del dedo en el gatillo. Los jueces recogen todas las denuncias, no las investigan, pero tampoco las cierran in limine. Esto es una pavada, señores, afuera. Quedan abiertas, quedan ahí, pueden hacerlo. Por lo tanto, como una denuncia no se le niega a nadie, igual que un vaso de agua, dirían en la Argentina, generalmente el elenco de gobierno, de los sucesivos gobiernos, tiene encima un montón de denuncias. Esto es así, de las cuales hay casos muy serios y muy bien fundamentados y otras cosas más o menos. Y los jueces las tienen ahí. Pueden acelerar, pueden frenar, pueden dar vuelta, girar. Entonces el poder es, pero infinitamente superior al de el presidente o su elenco de gobierno, que mal o bien va a rotar, y el de los legisladores que suelen mirar este partido un poco desde la silla del umpire. Poco para hacer, más que poner alguna regla. Entonces hablé de la extinción de dominio. Hay 2 más. Ustedes quizás hayan escuchado hablar de la cosa juzgada írrita, que es otro mostrenco judicial, pero que obliga a su discusión cuando tenemos casos que flagrantemente fueron tomando una velocidad mucho más rápida de la que les hablé y en tiempo récord, bueno, no, inocente, 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 sello, listo, cosa juzgada, terminado, esto no puede volver a investigarse. Con estos jueces, de los que ahora voy a hablar también en mis últimos minutos, que son pocos. ¿Qué es lo que está sucediendo con este instituto? Hay una causa, que es la que habló también la doctora Oliveto, que investigó el enriquecimiento ilícito de Néstor Kirchner hace más de 10 años. Todavía estaba vivo, era presidente, después había dejado el poder, lo había tomado su esposa Cristina Fernández de Kirchner, y
en las declaraciones, fíjense ustedes, en las declaraciones juradas de bienes, que todos sabemos que se pone lo mínimo y se trabaja, bueno, uno no puede tomar eso como un verdadero patrimonio, por lo menos en un país como el mío, pero bueno, es lo mínimo que uno tiene que poner para que el escándalo no sea tan grande. El señor Kirchner tuvo un aumento del 158% en un año. Exitoso. Tenemos casos de éxito en el país. Esta denuncia progresó hasta cierto punto y en estos últimos momentos, con esta causa de los cuadernos de la que habló Paulo Oliveto, los cuadernos eran, para que quede claro, uno de los choferes de los funcionarios más importantes de la Argentina iba todos los días recogiendo el dinero de los sobornos y anotaba: estoy parado en tal lado, hoy es miércoles, hoy es martes 11 de marzo del 2019, estoy acá con una serie de amigos que vinieron a escucharme y acá acaban de bajar 2 bolsos con 15 millones de dólares, los vamos a llevar a la casa tal y después vamos allá. Eso durante 10 años. Una bitácora única. Por supuesto que hubo que investigar y después se fue comprobando todo como contó Paula, pero esos son los cuadernos, famosos cuadernos, porque anotado en 8 cuadernos son. Ustedes van a poder verlo por su cuenta el que quiera. Bueno, esta causa de los cuadernos mostró entre sus arrepentidos que aquel enriquecimiento ilícito de Néstor Kirchner fue juzgado por un juez que ya no es juez porque renunció, un poco como contaba Paula también, antes de que lo corrieran, me pregunto, porque también tuvo denuncias, era un extremo absoluto, un tipo que el primer día decía, bueno, ¿usted qué quiere? Le preguntaba al gobierno, y ir para allá, perfecto, acusaciones, eventualmente detenciones, fíjense la arbitrariedad, o nada. Había sobreseído a Néstor Kirchner en el año 2009 en tiempo récord y ahora se supo 2 cosas. La primera, según dijo él, bueno, a mí me obligaron los servicios de inteligencia, un operador judicial, figura argentina, el operador judicial. ¿Dónde lo tienen ustedes? ¿En qué libro? ¿De qué poder pertenece el operador judicial? Yo les puedo contar. Es una persona que ni siquiera hace falta que sea abogado, como ahora estamos viendo en Buenos Aires, y que solamente tiene puerta abierta en muchos juzgados y fiscalías, pide, hace lobby, sugiere, lleva bolsos con dinero, generalmente vinculados a estos fondos reservados de los servicios de inteligencia que han terminado de corromper la recién nacida justicia federal en la década del 90, cuando los argentinos sufrimos el peor atentado terrorista de nuestra historia a una mutual judía que se llama AMIA, según su sigla, en la que murieron 85 personas. La investigación de eso puso a los servicios de inteligencia con una fortuna de dinero por la cual no tenían que rendir cuentas al servicio de la investigación, es decir, al servicio de los jueces, que a su vez son los que autorizan a los espías a pinchar teléfonos, suena antiguo pero todavía se hace y mucho, para las escuchas que deberían ser para investigación judicial, para investigar un delito. Bueno, obviamente los fines no son esos, pero ese matrimonio oscuro fue creciendo, fue poniéndose cada vez más fuerte, porque primero eran los espías que pedían ayuda a los jueces, después los jueces los que pedían ayuda a los espías, y después los espías terminaban poniendo a los jueces, como suele pasar cuando la cosa evoluciona de una manera que nos avergüenza. Entonces, este mismo mecanismo denuncia el juez, se llama Norberto Yarvide, el ex juez, dice, a mí me apretaron para que yo sobreseyera a Néstor Kirchner, me agarraron del cogote, fue una expresión que usó delante de los periodistas que estaban ahí esperando. Y el contador de Néstor Kirchner, ahora, esto es más reciente todavía, ya sucedió este año, en el verano, admitió que lo llamaron, se reunió con el juez Ollarvide, la querida CIDE, que es la ex Secretaría de Inteligencia del Estado, y el operador judicial estrella, que se llama Javier Fernández, un tipo muy oscuro, no importan los nombres, que se reunieron en un departamento, que tomaron champán, que vieron cómo se podía arreglar esa declaración para hacer una pericia, que el juez Ollarvide dijo, bueno, tienen que hablar con el jefe de los peritos del cuerpo, los peritos oficiales de la Corte Suprema de Justicia, que ellos le indiquen cómo vamos a hacer esto. Ese decano del cuerpo de peritos nombró a una contadora para que se ocupe de este caso, una contadora yo denuncié la semana pasada, que es la actual vicedecana del cuerpo de peritos, ahora. Bueno, y así se llegó a este sobreseimiento. Entonces, cosa juzgada írrita aquí, ¿fue lícito
ese sobreseguimiento fue hecho con pruebas construidas de buena fe. Es un desafío muy grande, es muy peligrosa esta herramienta. Lo dejo en manos de ustedes. La última de las tres, muy fuerte también, que nos enfrenta a la gravedad que tuvieron estos casos y esta epidemia de corrupción que venimos enfrentando hace siglos, como contaba Natalia, y que bueno, a mí me toca, como les decía yo a ustedes, solamente los últimos capítulos o qué es lo que pasa con la justicia. Un juez de la Cámara Federal de Casación, esta de las que les hablé, declaró en uno de sus fallos que la corrupción es imprescriptible, como si fuera un delito de lesa humanidad. ¿Cómo fundamenta el juez Gustavo Hornos que los casos de corrupción deben ser investigados por siempre para vencer a este mecanismo que no termina jamás? Fíjense, hay que vencer al tiempo y si no, si el tiempo nos va a vencer, más tiempo hasta el infinito. Fíjense qué soluciones estamos aplicando totalmente reñidas con una lógica que sería un plazo razonable para un proceso judicial limpio, independiente y transparente. Bueno, mientras tanto, al menos mientras tanto, el juez Hornos dijo que tal como está concebido en el artículo 36 de la Constitución Nacional, interpreta que la corrupción es un atentado contra el orden democrático, como podría haber sido una invasión extranjera o un golpe de Estado. La corrupción hace tanto o más daño que cualquiera de estas otras cosas que son más tradicionalmente asimilables a un atentado contra el orden democrático. Y eso ya está en un fallo. Esto debería ser o discutido por la Corte Suprema de Justicia, a ver si convalida o no este criterio, o discutido en el Congreso, para ver si alguna ley recoge este fallo, esta sentencia, este voto, y transforma esto en algo diferente o en algo un poco más sustentable, porque lo que necesitamos son herramientas. Y estoy terminando, les agradezco mucho que nos hayan acompañado. Hay avances, hay pequeños avances que no van a cambiar la naturaleza de las secuoyas de la que hablaba Natalia. Natalia hablaba de que la corrupción es un árbol que aunque le cortemos las hojas, las ramas o le arranquemos los frutos, el árbol está. Y yo me voy a ir un poquito más abajo, porque el problema está en el suelo, más que en el árbol. En el sustrato, dirían los biólogos. El sustrato son ese entramado que es un poco de educación, por supuesto, un poco de cultura, bueno, digamos, de prácticas que son lo que actualizan la cultura, según los estudios culturales británicos. Y también el corpus de leyes. Y ahí sí son las herramientas que después van a tener o no tener los jueces. En este suelo solamente, aunque arrancásemos todas estas secuoyas de corrupción, van a volver a crecer los mismos árboles, porque el suelo es el mismo. Y aunque quisiéramos cambiar la semilla, y digamos que de un árbol malo solo se dan malos frutos, de un suelo malo solo salen malos árboles. Y un poco el principio es el mismo. Yo pensaba hace unos minutos, escuchando a nuestro anfitrión, a Carlos, hablando del Poder Judicial independiente. Es algo por lo que todos bregamos, por supuesto, pero se me iluminó por primera vez un poco una reflexión mientras lo escuchaba, que no había tenido antes, porque todos peleamos por un Poder Judicial independiente, del poder político, del poder económico, eso subyace a la frase. Pero ¿qué pasa cuando el Poder Judicial es independiente a la República? ¿Qué pasa cuando el Poder Judicial se transforma en una corporación autoinmune, como también la medicina empieza a encontrar ahora un montón de enfermedades que no puede resolver porque el propio organismo rechaza cualquier forma de atacarlo o de resolverlo o de curarlo? Cuando la justicia es un organismo autoinmune. Y ¿saben qué? En el Consejo de la Magistratura, donde se recogen las denuncias contra los jueces, es muy notable ver, más allá del enfrentamiento de los grupos políticos, la defensa de los jueces, de los representantes de los jueces en esa mesa, es cerrada ante todos los casos. Y estoy hablando de jueces que no necesariamente ni mucho menos son corruptos, pero que cuando dicen, bueno, pero acá este hombre, ¿qué pasa? Enriquecido absolutamente, o con unos fallos contrarios a derecho flagrantemente. Bueno, hay que ver si el doctor, no sé, nadie avanza un milímetro contra o sobre su colega. Entonces el organismo autoinmune sigue fortaleciéndose cada vez más, se alimenta de poder, tiene las causas contra cualquier persona en sus manos y tiene el tiempo a su favor. Es la herramienta fundamental. Entonces,
pensaba, primero, quizás haya que diseñar para cambiar ese sustrato las leyes, las instituciones, y ahí sí las personas seleccionadas, los probos, los honestos, un poco lo que decían tanto Natalia como Paula, que encarnen ese nuevo prototipo, que sean los músicos que interpretan esa nueva partitura, porque nosotros podemos escribir la mejor música, pero si tenemos músicos desafinados, sordos, ignorantes o poco diestros, eso va a sonar mal. Y por el contrario, aunque tengamos a Mozart y le damos este mamarracho que yo terminé de reescribir hace pocas horas, poco van a poder hacer aún con un Stradivarius en la mano. Todo eso tiene que ser hecho al mismo tiempo. Y solo entonces, la frase que escuchamos más a menudo, que es diseñar políticas. La política es lo último. Diseñar políticas es cuando está todo este background y hace posible que el diseño de la política sea el árbol que crezca en un nuevo suelo. Amigos, muchas gracias. De lo que dijo Claudio, yo quisiera resaltar dos cosas. Una cosa que él omitió, que es que después de todo el proceso penal, todavía algunos delincuentes procesados tienen lo que se llaman fueros parlamentarios. En este momento el presidente Menem está condenado y sin embargo es senador y el Senado lo ha protegido, no dándole los fueros parlamentarios, y lo mismo ocurre con Cristina Kirchner, que también está procesada, pero el Senado se niega a a proteger los fueros. Los fueros fueron creados para proteger a los parlamentarios por sus acciones dentro de la Cámara y después de haber sido electos. Y sin embargo, en una función también corporativa, los legisladores protegen a sus propios miembros, como en el caso de Menem y de Cristina. Y la otra cosa que me surge de toda la exposición es que yo diría que más que el tema de la corrupción, el tema grave es el tema de la justicia. Porque la justicia es institucionalmente el equilibrio y sin embargo estamos viendo, y en la Argentina se refleja en que el 82% de los ciudadanos argentinos no creen en la justicia. Y cuando un fallo sale, la mitad dice que es una persecución política y la otra mitad lo apoya y a la inversa. Con lo cual creo que el proceso más grave todavía que el de la corrupción es el de la justicia. Y yo creo que seguramente en este primer semestre en el Instituto haremos algún seminario sobre el estado de la justicia y cómo corregirlo. Yo quería agradecerles a ustedes la presencia, a la gente que nos ha seguido en directo por internet, y les querría pedir a ustedes que me acompañen para agradecerle a nuestros ponentes. Muchas gracias.